había participado en la Revolución Mexicana, que era un militar de origen sueco, y que existía una gran información en torno a él en unos archivos confidenciales que se encuentran precisamente en los archivos nacionales de Suecia en Estocolmo. Entonces, dado el interés que presentaba el tema, yo me trasladé a la ciudad de Estocolmo, tuve todo el apoyo para poder consultar diversos expedientes que se encontraban clasificados como confidenciales en los archivos nacionales de Suecia, y inclusive hubo algunos expedientes que todavía tenían el sello, el lacre de confidencialidad, se habían quedado como expedientes confidenciales durante muchos años. Entonces se tuvo que hacer ahí una especie de acto en donde el director de los archivos nacionales de Suecia cortó el lacre, el sello que mantenía cerrados los expedientes para que se pudieran abrir, y una notaria de ahí de los archivos certificó que se estaban abriendo estos expedientes para efectos de la investigación que yo estaba haciendo. Entonces resultó muy interesante porque este militar sueco de nombre Ivar Thorgrey, que muy joven dejó Suecia e hizo su carrera militar en Inglaterra, en una de las academias militares más importantes de aquella época, que se llamaba Sandhurst, logró enrolarse como agente de inteligencia militar en diversas guerras de aquella época. Estuvo en China y finalmente al inicio de la Revolución Mexicana se le ofrece incorporarse como asesor militar de las fuerzas revolucionarias, colaborando con el Departamento de Inteligencia Militar del gobierno de los Estados Unidos, que tenía mucho interés en saber exactamente qué estaba pasando en la Revolución Mexicana y, como siempre ha sucedido con Estados Unidos y México, bueno, influir en el curso de la revolución. Es así como este personaje, Ivar Thorgrey, pasa 2 años en México, 1913-1914, en la etapa álgida del inicio de la revolución. Inicialmente es enviado, porque se pensaba que era el caudillo, o por lo menos lo pensaba el Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, pensaba que el caudillo que iba a triunfar en la revolución era Pancho Villa. Entonces él se incorpora a las tropas de Pancho Villa como capitán de artillería. Él logra organizar, con base en unas piezas que había capturado Villa en sus primeras batallas, a las cuales reconstruye y prepara adecuadamente, logra organizar una pequeña, fue muy pequeña, división de artillería que sirva de impulso al ejército villista. Es así como participa en la batalla de Tierra Blanca, que marca el control de Pancho Villa sobre todo el estado de Chihuahua, y que posteriormente le permitiría ir avanzando hasta llegar a Torreón, Zacatecas y posteriormente a la Ciudad de México. En esa batalla de Tierra Blanca, las piezas de artillería que logra reunir y arreglar Thorgrey ayudan a la victoria que obtiene Pancho Villa, sobre todo desestabilizando las fortificaciones que el ejército de Victoriano Huerta, contra quien peleaba Pancho Villa, había construido alrededor de Tierra Blanca, que es una región de piedras calizas que está fuera de la ciudad de Chihuahua. Entonces, por eso se llama Tierra Blanca, porque la tierra es blanca, pues tierra caliza. Gracias al apoyo de esas piezas de artillería, se logra desmontar algunas de las fortificaciones o las defensas que había planteado el ejército de Huerta, el asesino de Francisco Madero, que había usurpado la presidencia de la República,
y posteriormente las cargas de caballería impresionantes que siempre caracterizaron al ejército villista acaban arrasando las defensas del ejército enemigo en las afueras de Chihuahua, y en ese momento Villa toma posesión de la ciudad de Chihuahua, en lo que fue una victoria militar muy importante, porque Chihuahua era el eje del centro ferrocarrilero del país que iba del norte al centro de la República. Entonces, quien controlara ese centro ferrocarrilero podía avanzar tarde o temprano hacia la capital de la República. Claro. Ahí tiene una intervención importante, no diría yo que decisiva, porque finalmente fueron las cargas de caballería de Villa las que fueron el elemento decisivo en todas las batallas que ganó Villa, pero aún así sirve como fuerza de apoyo, de soporte, llega a conocer muy bien a Villa, llega a tratarlo, llega a tratar de entenderlo, porque Villa era todo un personaje muy complejo, pero posteriormente recibe el aviso de parte del Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, en donde se ha tomado una decisión política, dejar de reconocer a Villa como el principal líder revolucionario para sustituirlo por Venustiano Carranza. Entonces se traslada a Sonora, a Hermosillo, donde está el cuartel general de Carranza, y participa como asesor militar del ejército constitucional, que será la larga marcha hasta la toma de la Ciudad de México. Inclusive se le otorga el grado de coronel en el ejército constitucionalista. En la parte final del libro aparece una foto en donde está Thor Gray con el uniforme de coronel del ejército constitucionalista. Aparece también copia de su nombramiento firmada por Venustiano Carranza. Entonces todo un personaje que como asesor militar participa en la larga marcha, lo que se conoce como la Revolución Constitucionalista, que arranca en el norte del estado de Sonora y va avanzando hacia Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, hasta llegar a la Ciudad de México, al consumarse el triunfo de la Revolución Constitucionalista. Durante todo este periodo, Thor Gray, y eso se narra con lujo de detalles en el libro, pues tiene conocimiento de una serie de factores o de situaciones que tienen que ver con la intervención extranjera en la Revolución Mexicana. No solo la intervención de los Estados Unidos, que decide el curso de la revolución desconociendo a Victoriano Huerta, que había sido el general que derrocó y asesinó a Madero, el primer presidente democráticamente electo en la historia de México. Lo desconoce el gobierno de los Estados Unidos, y en principio el apoyo se da hacia Villa. Ahí juega un papel muy importante un personaje que se llamó George Carothers, que era el cónsul de los Estados Unidos en Torreón, y con el apoyo de Carothers, Villa logra constituirse en uno de los caudillos de la revolución, avanzar de Chihuahua a Torreón, de Torreón a Zacatecas, con un apoyo muy importante de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero posteriormente hay una serie de incidentes que se narran en el libro: el asesinato de un súbdito británico por un lugarteniente de Villa, algunas cosas que no le gustaron al gobierno de los Estados Unidos. Se desconoce por el gobierno de Estados Unidos a Villa como el líder revolucionario de México y se le sustituye por Carranza. Por esa razón, Thor Gray deja a las tropas villistas para incorporarse al ejército constitucionalista y recorre toda esa larga marcha que llevan a cabo las tropas constitucionalistas desde el norte de Sonora hasta llegar a la Ciudad de México, en la consumación y el triunfo de la Revolución Constitucionalista, que establece ya el primer gobierno legalmente constituido en México con la presidencia de don Venustiano Carranza. Quizá una de las cosas más importantes que se narran en el libro y que pude obtener mucha información en los archivos nacionales de Suecia es lo relacionado con la invasión de Villa Columbus. Este es un
caso verdaderamente único en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, en una Fuerza Armada de México entró al territorio de los Estados Unidos y literalmente incendió la población de Columbus, que es una población que está en una zona agrícola muy próspera en la frontera del estado de Nuevo México con el estado de Texas, y a la cual se accede a través de un lugar que se llama Palomas en el estado de Chihuahua. Aquí lo interesante es que aparentemente el ataque de Villa Columbus se ve como una venganza de Villa contra los Estados Unidos por haber desconocido a Villa como líder de la revolución y haberle transferido ese reconocimiento a Carranza. Entonces fue una forma de tratar de provocar un incidente entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Carranza. Sin embargo, lo que es muy interesante, y además está corroborado por otras fuentes, que inclusive están en los archivos nacionales de Washington, pero yo obtuve la información en los archivos nacionales de Suecia gracias a la información que tenía como agente de inteligencia militar de este personaje de origen sueco, que en realidad todo la planeación, toda la estrategia que precedió la invasión de Villa Columbus fue obra del Estado Mayor del Ejército Alemán, que le dio los recursos, le dio las armas. Estados Unidos le había decretado un embargo de armas a Pancho Villa, entonces es el Estado Mayor alemán el que le proporciona las armas, le proporciona el dinero, los recursos para hacer ese ataque a Estados Unidos. ¿Qué razón tuvo el Estado Mayor alemán para estar detrás de este ataque de Villa a los Estados Unidos? Pues muy interesante. En 1914, cuando ocurre esto, entre 1914 y 1916, estaba en pleno auge la Primera Guerra Mundial, en donde fue aquella famosa guerra de trincheras, en donde realmente nadie le estaba ganando. Las fuerzas aliadas de Inglaterra y Francia, a través de las trincheras que establecieron en el norte de Francia, detuvieron el avance alemán, pero a su vez las tropas inglesas y francesas no podían avanzar hacia Alemania, es decir, había una situación en donde la guerra no tenía salida, es decir, nadie le estaba ganando. Entonces se empezó a difundir por canales diplomáticos la versión de que el gobierno de Estados Unidos iba a intervenir, como finalmente ocurrió en la Primera Guerra Mundial, del lado de Alemania y Francia. Y Alemania consideró que si Estados Unidos entraba a la Primera Guerra Mundial con el potencial bélico que tenía, con la riqueza económica, etcétera, Alemania iba a perder la guerra, como finalmente ocurrió. Entonces, al Estado Mayor alemán se le ocurrió que una forma de evitar que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos interviniera militarmente en Europa, era provocar una guerra entre Estados Unidos y México. Y la mejor forma que encontraron fue aprovechar el descontento de Villa con los Estados Unidos por el reconocimiento político a Carranza y darle los recursos para que invadieran los Estados Unidos, de tal manera que ante esa invasión, toda la destrucción que se causó en el poblado de Columbus, se desatara una guerra entre México y Estados Unidos. Finalmente no ocurrió, es decir, Estados Unidos sí reaccionó con aquella expedición conocida como la expedición punitiva del general Pershing, que durante un año ocupó el estado de Chihuahua, tratando de localizar y de capturar a Pancho Villa, cosa que finalmente nunca consiguió. Estados Unidos quería apresarlo, juzgarlo y condenarlo por haber invadido su territorio, pero las tropas del general Pershing, aunque ocuparon durante un año la mayor parte del estado de Chihuahua, no lograron el propósito de capturar a Villa, y finalmente el gobierno de los Estados Unidos ordenó al general Pershing que se regresara, y esas tropas posteriormente fueron enviadas a Europa y tuvieron una intervención decisiva en el fin de la Primera Guerra Mundial en contra de Alemania y a favor de los aliados, que en esa época eran Inglaterra y Francia,
y obviamente con el apoyo de Estados Unidos, sin el cual nunca hubiera podido ganar la guerra. Claro. Pues básicamente esa es la historia a grandes rasgos que se narra en el libro. Son episodios poco conocidos de la Revolución Mexicana, yo diría episodios muy poco conocidos de la historia de México, pero que gracias a esta investigación que se me facilitó en los archivos nacionales de Suecia, pude obtener toda esta información que está corroborada además por otras fuentes. Tuve acceso al archivo personal de Thor Grey, que una de sus nietas me proporcionó. Afortunadamente, como estaba vinculado al Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, toda la documentación de su archivo está en inglés, es muy difícil entenderla en sueco. Claro. Entonces, la obra pues resultó interesante, resultó original, ya lleva 3 ediciones. La última es una edición muy bonita, que tengo entendido que tienen ustedes algunos ejemplares, que el año pasado hizo el gobierno del Estado de Durango, el Congreso del Estado de Durango. Se hizo la presentación de la obra en una sesión del Congreso allí en la ciudad de Durango. Y creo que es una obra que puede ser muy interesante para quien quiera conocer detalles especiales de lo que fue la Revolución Mexicana. La historia oficial, las historias se han escrito, muchas obras publicadas sobre el tema, pues sí, nos describen muchas cosas que ocurrieron, pero estos detalles de carácter diplomático de la intervención extranjera en la Revolución Mexicana, pues sí, solamente se pueden encontrar en archivos reservados, en expedientes confidenciales, como fueron los que tuvieron ahí la gentileza de abrir y poner a mi disposición. Inclusive me permitieron sacar fotocopias de los documentos que consideré yo pertinentes, y certificaron esas fotocopias con el sello oficial de los archivos de Suecia para comprobar que se trataba de documentación original y confidencial. Al final del libro, junto con las fotografías, aparecen una serie de documentos que traen el sello de los archivos nacionales de Suecia, pues para demostrar que de los archivos confidenciales se tomaron esas informaciones, esos documentos que le dan la estructura al libro, más o menos sobre los lineamientos que acabo de resumir. Desde luego ya la lectura del libro permite conocer otros muchos detalles, otras muchas situaciones que resultaría aquí imposible por razones de tiempo narrar, pero este resumen en alguna medida permite entender cuál es el objeto, cuál es el propósito del libro y sobre todo la gran cantidad de información confidencial que contiene sobre cuestiones, sobre hechos poco conocidos en la historia de la Revolución Mexicana, porque es muy curioso lo que pasa con la Revolución Mexicana. Se ha escrito mucho, hay muchas historias, hay muchas obras, pero hay muchos detalles de fondo del por qué pasaron muchas cosas que no se conocen, como este que les acabo de mencionar, de por qué Pancho Villa atacó Columbus, invadió el territorio de los Estados Unidos, algo que nunca ha pasado en toda la historia de los Estados Unidos. Es la única vez que el territorio continental de los Estados Unidos ha sido invadido por una fuerza armada extranjera. Entonces, todo esto, más el origen de la intervención de Pershing, que durante un año ocupó el estado de Chihuahua, las razones por las cuales se retiró, la problemática de la Primera Guerra Mundial entrelazada con la Revolución Mexicana, pues todo eso es una historia muy interesante que en este libro se narra con gran detalle, recurriendo a lo que los historiadores, así seamos historiadores aficionados, denominamos fuentes auténticas, que es no recurrir a otros libros, a lo que otros escribieron, sino recurrir a fuentes originales, es decir, a los expedientes donde constan lo que en su momento reportaron, escribieron y dejaron para la historia quienes intervinieron directamente en los hechos que se narran. Entonces es una historia interesante, yo creo que vale la pena, y bueno,
quien tenga interés en este tema, bueno, pues ahí está el libro que afortunadamente y gracias a la generosidad del Congreso del Estado de Durango se está distribuyendo, pues no solo tanto en el Estado de Durango como en la comarca lagunera, que pues, de alguna forma la comarca está muy vinculada a Durango, aunque sea el estado de Coahuila. De cualquier forma sigue siendo un estado muy vecino, muy vinculado a la historia de Durango. Creo que a grandes rasgos este es el resumen que puedo hacerles de la obra y pues si les es útil para la plática que tendrá el día de mañana sobre nuestra revolución de ya hace más de 100 años, pues creo que será interesante. No, oiga, licenciado, definitivamente me sorprendió demasiado la información de Columbus. Eso sí, totalmente lo desconocía, oiga, que había tenido ahí injerencias el gobierno alemán. Así es, hay todo un capítulo en la obra destinado a Columbus, y ahí se citan, tomadas obviamente los archivos nacionales de Suecia, expedientes que estuvieron clasificados casi 100 años. Ahí se toman todas las fuentes informativas de cómo estuvo la intervención del Estado Mayor alemán, cómo se hizo el financiamiento de las armas, Wow. dónde entraron las armas a México, cómo se le entregaron a Pancho Villa y el compromiso que tuvo que hacer Pancho Villa a cambio de toda la ayuda militar y económica que recibió del Estado Mayor del Ejército Alemán, de invadir Estados Unidos para crear un grave problema entre México y los Estados Unidos que ameritara una declaración de guerra de los Estados Unidos a México, que finalmente no se dio, se concretó a esa intervención punitiva de Pershing en Chihuahua, que ocupó durante un año el estado de Chihuahua, y probablemente no logró el propósito, porque aunque le buscó por todos lados a Pancho Villa, y tenía aviones, y tenía y espías y todo, jamás encontró a Pancho Villa, y ante las urgencias, la coyuntura que planteaba la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a regresar a los Estados Unidos, y de ahí se hizo todos los preparativos para que Pershing fuera el comandante en jefe, que acabó ganando la Primera Guerra Mundial. Curiosamente ganó la Primera Guerra Mundial, derrotó a Alemania, pero en Chihuahua no pudo con Pancho Villa. Sí, definitivo. Y ahí está toda la historia de lo que pasó en Columbus, de lo que pasó en la expedición de Pershing, de todo lo que ocurrió, cosas que ocurrieron en Hidalgo del Parral, en fin, y fue todo un capítulo muy complicado, pero muy interesante de la historia de México, y todo eso aparece narrado en el libro, citando obviamente las fuentes auténticas obtenidas en los archivos nacionales de Suecia. De modo que a grandes rasgos lo que les podría yo decir de esta obra, y desde luego tienen ustedes la posibilidad ya de entrar más al detalle, estar más enterados, en mucho más detalle, con mayores fuentes informativas, con la lectura del libro. Licenciado, pues le agradezco infinitamente que haya podido platicar un ratito con nosotros. Para mí en lo particular pues es un privilegio. Para mí es un privilegio poder platicar con personas que saben, que conocen y que me cuentan parte de la historia que pues a mí me nutre mi Lic. Me nutre todo lo que es la historia. Pues encantado de la vida, y esperemos que si tienen la oportunidad de leer el libro, pues puedan complementar toda esta información. Mire, en lo particular, yo sí, Lic, ya tengo mi libro, se lo confieso. Qué bueno. Así que... Qué bueno, pues ojalá tenga tiempo de leerlo. No, va a ver que mire, Lic, para mí todo lo que es historia es una delicia. Yo lo atesoro con el alma, como usted no tiene una idea. Pues me parece muy bien, y bueno, pues creo que ya platicamos largo y tendido sobre el libro, de modo que espero que esta
esta plática les sea de utilidad para el evento que tendrá el día de mañana. Y desde luego, pues todos los que estén interesados, ahí están ya los libros que les acaba de entregar el Congreso de Durango, para que pues tengan ustedes toda la información ya más en detalle. Claro que sí. Lic, pues no me queda más que agradecerle a nombre de toda la familia San Roberto, a nombre personal de Miss Pequi y de su servidor Marco Domínguez, este tiempo. Créame que fue un deleite y espero poder pronto comentarle. Voy en esta parte del libro y quiero hacer esto en mis clases. ¿Qué le parece? Encantado en la vida. Licenciado, pues mucho gusto, que tenga una muy bonita tarde-noche. Dios lo bendiga mucho. Igualmente, muchos saludos por allá. Nos vemos. Gracias. Bye.